Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa en la que, como hacemos habitualmente, voy a intentar dar cuenta de los asuntos más importantes que se han aprobado en el Consejo de Gobierno. Conocen perfectamente por nuestros servicios de prensa el resto de los asuntos, así que me limitaré a algunos de los que considero que tienen más trascendencia. El primero de ellos es un acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual correspondiente a una encomienda de gestión que se hace al Instituto Aragonés de Fomento para la ejecución de actuaciones en el marco del proyecto estratégico para la reforma y adecuación del Palacio de Justicia de Teruel. Como saben ustedes, es ya prácticamente la gran infraestructura que queda por hacer en materia de justicia en las tres provincias aragonesas. Por lo tanto, a través de este acuerdo se posibilita ya la licitación que va a ser inmediata de esta infraestructura con unas cantidades que vienen derivadas ya de un crédito que se transfirió al IAF en el año 2015 de 2 millones de euros, más un gasto plurianual aprobado para el año 2017 de 2.016.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de en torno a 4 millones de euros el coste de esta infraestructura, que creo que va a ser muy importante para posibilitar no solamente la transformación que la legislación en materia de justicia que está haciendo el Gobierno nos obliga, sino también las condiciones en las que los trabajadores de justicia de Teruel van a realizar su trabajo. Bien, hay otro acuerdo por el que se autoriza un gasto correspondiente al expediente de contratación que nosotros denominamos Servicio de Explotación Operativa del Centro de Emergencias 112. Ya saben que las competencias en materia de protección civil las tiene el Gobierno de Aragón, que las gestionamos precisamente a través de este centro de emergencias y, por lo tanto, el valor estimado del contrato del que estamos hablando es de 3.195.517 euros y un plazo de ejecución de 2 años desde su formalización, prorrogable como máximo a 2 años más. En materia de educación, cultura y deporte, hay algún acuerdo que creo que es interesante. Como saben ustedes, tenemos algunas carencias en materia de infraestructuras también educativas y, por lo tanto, este acuerdo que aprueba el Gobierno de Aragón se autoriza un gasto plurianual, así como un expediente de contratación, y se faculta a la consejera para la firma del contrato de obras relativo a la construcción de 18 unidades de educación primaria en el Centro de Educación Infantil de Zaragoza Sur, en la propia ciudad. Actualmente, los 165 niños de este centro se encuentran dando clases en aulas prefabricadas en el CEIB Rosales del Canal y, por lo tanto, yo creo que con esta infraestructura solventaremos un problema que preocupa mucho a los padres y que, evidentemente, también preocupa de la misma manera al Gobierno de Aragón. Hemos aprobado también un proyecto de decreto por el que se aprueba la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales de Aragón. Bueno, a nosotros nos parece que este proyecto de decreto tiene también una importancia sustantiva. Deriva de la Ley del año 2009 de Servicios Sociales de Aragón, que en su artículo 9 dispone que el Gobierno procederá a la aprobación de una Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Y, por lo tanto, eso es lo que hemos hecho. A través de este decreto hacemos una labor de sistematización al agrupar los derechos legalmente reconocidos a las personas que utilizan los servicios sociales, tratando de identificar las principales esferas en las que ha de preservarse la posición jurídica que corresponde al ciudadano como usuario de estos servicios. Estamos hablando, por lo tanto, de derechos de los ciudadanos a la hora de recibir servicios sociales y estamos hablando también de cuáles son los deberes que estos mismos usuarios que reciben estos servicios sociales tienen. Por lo tanto, hemos hecho algo que la propia ley del año 2009 de Servicios Sociales preveía, que no se había hecho hasta ahora y que, por lo tanto, nosotros hemos aprobado en este Consejo de Gobierno. Asimismo, hemos aprobado también un
un plan anual de cooperación aragonesa para el desarrollo para el año 2016. La ley del año 2000 de cooperación para el desarrollo lo que establece en su artículo 4 es que la cooperación aragonesa se articula a través de planes directores cuatrienales y de planes anuales, y que estos planes anuales serán aprobados por el Gobierno de Aragón previo informe del Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo, y en esto se desarrollan los objetivos, las prioridades y los recursos contenidos en el plan director correspondiente. Les voy a dar alguna información porque este plan anual incluye no solamente el dinero que va a gastar el Gobierno de Aragón en cooperación, sino que incluye también lo que se va a gastar el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel, diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos que han decidido, a través de sus partidas presupuestarias, dar dinero para estas cuestiones. El Gobierno de Aragón dispone para programas de cooperación de 2.524.000 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza va a destinar 2.950.000 euros. La Diputación de Zaragoza va a destinar 873.303 euros. El presupuesto del Ayuntamiento de Huesca, destinado a solidaridad, asciende a 127.900 euros. El Ayuntamiento de Teruel destinará 103.000 euros. Y también destinan cantidades más pequeñas el Ayuntamiento de Andorra con 27.000 euros, el de Sabiñánigo con 15.000 y el Ayuntamiento de Jaca con 132.000 euros. Estas cuantías van dirigidas a proyectos que se van a hacer en distintos países y poblaciones que son prioritarios. Entre ellos, en primer lugar, está Iberoamérica, en segundo lugar está el África subsahariana y después hay territorios administrados por la Autoridad Palestina. Para el año 2016 en concreto van a ser prioritarios en Ecuador el acceso al agua potable en la zona rural de la Amazonía y la costa, defensa de derechos de la mujer, apoyo a la agricultura y al turismo sostenibles, capacitación y formación de recursos humanos. En Guatemala va a ir dirigido hacia agua y saneamiento, salud, educación, soberanía alimentaria, fortalecimiento de estructuras democráticas y derechos humanos, población indígena y mujer. En Nicaragua, cualquier ámbito sectorial de actuación prioritario, pero asegurando el trabajo en red y afianzando la estrategia de asociación de tal manera que se genere un valor añadido en las intervenciones. Y también en Bolivia, donde se van a hacer proyectos para fortalecer el sistema público de salud, el sector primario y la soberanía alimentaria, turismo responsable, etcétera, etcétera. Además, este plan director lo que anuncia es que a lo largo de los sucesivos planes anuales la lista de países prioritarios se va a ampliar también a Perú, a India, a Colombia, a Cuba, a Mauritania y a Haití respecto a las zonas y ámbitos sectoriales concretos que se delimiten en los grupos de trabajo específicos que se van a crear al efecto. Bueno, me parece que es un asunto importante fundamentalmente para estas colectividades que viven en los países que he descrito y por eso se les comento. Y finalmente, algo que ya conocen, pero creo que a la ciudadanía le interesa mucho, es un decreto del Gobierno de Aragón por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas no recuperables e inhábiles para el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde, respecto a lo que se hace en otros años y por la coincidencia de las fechas, la fiesta laboral del día 23 de abril, que cae en domingo, se pasará al día 24 y la festividad del 1 de enero de Año Nuevo se pasará al día 2 de enero. Como saben ustedes también, los ayuntamientos tienen el derecho de ampliar este calendario festivo 2 días más por festivos de carácter local. Bien, y he hecho un pequeño resumen de los acuerdos que hemos tomado esta mañana. Les diré también que el presidente del Gobierno ha estado comentando y trabajando con el resto de consejeros lo que fue el viaje que hizo la semana pasada a los ámbitos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, para decirles lo siguiente. Es verdad que nosotros hemos detectado que durante los últimos 4 años no se había trabajado de la manera más eficaz en el ámbito europeo, y para este Gobierno tiene una importancia trascendente todo lo que está pasando tanto en el Parlamento Europeo, evidentemente, como en la propia Comisión. Para ello, lo que queremos hacer es organizar un operativo técnico-político,
una vez que ya saben ustedes que nombramos ya al director de la Oficina de Aragón en Bruselas, digo que organizaríamos un operativo técnico-político en el propio Gobierno, multidisciplinar, en el que participen técnicos de prácticamente todas las consejerías y que van a tener una relación permanente y directa con el director de la Oficina de Aragón en Bruselas, para hacer un seguimiento a los asuntos que en estos momentos consideramos más trascendentes para Aragón respecto a las relaciones que tenemos que tener con la Comisión Europea. Por eso ya les indico que, derivado de las diferentes reuniones que mantuvo el presidente la semana pasada, desde la Consejería de Desarrollo Rural se va a presentar un plan piloto sobre el lindano, un plan estratégico sobre el lindano. Saben que este es un asunto muy importante para Aragón, pero también un asunto cuya solución requiere de tiempo y, además, requiere de muchos recursos económicos. Por lo tanto, en ello estamos. Vamos a presentar ese plan piloto. Se presentará en la Unión Europea, de acuerdo con 3 o 4 países que también tienen problemas parecidos, para intentar hacer una especie de lobby europeo que nos permita poder ya participar en las cantidades que los propios presupuestos de la Unión Europea del próximo año 2017 puedan estar orientados hacia este problema. En segundo lugar, y también derivado de la reunión que mantuvimos con el comisario de Política Agraria, el consejero de Desarrollo Rural va a remitir un documento que ha elaborado ese departamento y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón, que se titula «Hacia una PAC más justa y eficaz», y lo vamos a hacer en unos momentos en los que el propio comisario europeo nos dijo que se va a producir un debate en el propio seno de la Comisión Europea sobre las posibles modificaciones que se pudiesen dar en la política agraria comunitaria. Es cierto que ha habido una cierta polémica sobre si habría esa posibilidad de poder hacer alguna reforma en la política agraria a mitad del tiempo de su desarrollo, es decir, en el año 18. Alguien estaba diciendo que eso no era posible. Lo que nosotros sacamos en claro, precisamente en las conversaciones con el comisario, es que este era el momento es el debate que se va a producir en el año 2018 y, por lo tanto, nosotros tenemos un documento ya preparado por el consejero Olona en el que arbitramos cuál es el modelo que desde el propio Gobierno tenemos para hacer una reforma que sea más justa, que sea más eficaz de la política agraria comunitaria. El consejero está hablando con las organizaciones agrarias. Espero que lleguemos a algún acuerdo sobre el contenido de este documento, pero, en todo caso, esta es la posición del Gobierno en esa materia y, por lo tanto, haremos llegar el documento, pero no solamente lo haremos llegar, sino que nuestra pretensión es mantener un diálogo permanente y constante con el propio comisario a la hora de poder intentar alguna modificación que sería beneficiosa para los agricultores de Aragón. El tercer asunto que para nosotros es prioritario es la reapertura del Canfrán. Y para nosotros es vital, y así se nos transmitió desde la propia Dirección General de Transportes de la Comisión Europea, para nosotros es vital que haya, respecto a este proyecto, una unidad de acción con la comunidad de Aquitania y, por lo tanto, con su presidente, el señor Rousset. Es verdad que existe esa interlocución, pero tenemos que ponernos ya a trabajar para intentar enviar documentos fiables, documentos que técnicamente sean impecables, porque es seguramente ahí donde más incidió el director general, en que los documentos que hasta ahora se habían mandado de la reapertura del Canfrán no reunían los requisitos técnicos suficientes para que fuese un proyecto que de verdad fuese tomado en serio por la propia Comisión. Por lo tanto, ya se están manteniendo contactos por parte de la Consejería de Vertebración con nuestra comunidad vecina de Aquitania. Saben ustedes que el día 1 de julio se va a producir la inauguración del tramo, el Olorón-Bedús. Por lo tanto, ahí será una oportunidad importante para poder hablar largo y tendido con
nuestros amigos franceses, y en todo caso estoy convencido que antes de que llegue la fecha del 1 de junio va a haber contactos permanentes para intentar ir juntos a la Dirección General de Transportes y decirles que hay interés por parte francesa y hay interés también, evidente interés por la parte aragonesa, para que podamos llevar ya definitivamente a efecto esta infraestructura que para Aragón, desde luego, es básica. Y finalmente, en la reunión que mantuvimos con la comisaria de Políticas Regionales, estuvimos hablando de que en estos momentos, evidentemente, a través de los planes operativos de desarrollo regional, Aragón recibirá 300 millones de euros, pero en ese programa operativo de desarrollo regional de Aragón existe lo que se conoce en Europa como inversión territorial integrada, como una ITI que afecta a zonas despobladas y que en este caso afecta a la provincia de Teruel, y por lo tanto lo que quedamos con la Comisaría Europea es que nosotros esta ITI, esta iniciativa territorial integrada, la íbamos a poner en funcionamiento inmediatamente. Les diré que esa iniciativa territorial integrada tiene algo así como 6 objetivos temáticos, que brevemente les voy a comentar. En primer lugar, sería potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Para eso hay una ayuda de 1 millón de euros del FEDER. En segundo lugar, para mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC. Para eso hay 2.800.000 euros que vienen también de las ayudas del FEDER. Un punto tercero, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Hay 1 millón de euros. Un cuarto punto, que es favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, y existe una cantidad de 2.416.000 euros. Un quinto punto, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, para lo que existe partida de 2.140.000 euros. Y esto hace un total de en torno a 20 millones de euros. Y para poner en marcha 20 millones de euros que, junto con otros 6.900.000 euros que van a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas o mejorar de nuevo el acceso, el uso y la calidad de las TIC, harían 26 millones aproximadamente de euros. Y lo que tenemos que arbitrar es un sistema de gobernanza y de ejecución de la ITI. En esa gobernanza política de esta inversión territorial integrada, intentaremos integrar al Ayuntamiento de Teruel, a la Diputación Provincial de Teruel, evidentemente bajo la tutela o la dirección de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y nos gustaría también que se pudieran incorporar a la gobernanza de esta ITI los sectores económicos y sociales también de la provincia de Teruel. Yo espero que esto lo hagamos con rapidez y que podamos poner en funcionamiento esta inversión territorial, que supone la constatación de que en Europa se están dando cuenta que la despoblación es un problema muy importante que existe en Aragón, pero que evidentemente también es un problema que va a afectar a muchos países de la propia Unión Europea. Y si les parece, con esto termino y me pongo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Pues con esto último que acaba de comentar de la ITI, ¿qué requisitos se requieren para poder acceder a todo ese dinero? Quiero decir, ¿es simplemente presentar un proyecto? ¿Esto existía antes y no se había hasta ahora accedido o es una cosa nueva? No, esto no existía antes, esto se hace, vuelvo a decir, en el marco de financiación de las comunidades que a través de la comisaria de Política Regional se ha lanzado. Se hizo un programa operativo de desarrollo regional y dentro de ese programa operativo iba esta iniciativa territorial integrada, que se ha negociado con Europa y que la han aceptado. Fíjense ustedes que solo la han aceptado para la provincia de Teruel, puesto que hay otras provincias y otras comunidades autónomas que también tienen el problema de la despoblación, pero que no han sido agraciadas con esta iniciativa territorial integrada. Ya les avanzo que la semana próxima vamos a tener una reunión en Santiago, las 8 comunidades autónomas afectadas por la despoblación, pero creo que este es un instrumento muy positivo. Creo que este es el reconocimiento a la provincia de Teruel de que tiene un gravísimo problema de despoblación
reconocimiento, digo, por parte de la Unión Europea, y además considero que si hacemos una gestión buena y acorde con los objetivos que les he señalado, pues a partir de ahí yo creo que nos abre caminos muy importantes de relación con la propia Unión Europea para poder pedir nuevos proyectos. Fórmula de gestión. Evidentemente les he indicado cuáles son las líneas y cuáles son las partidas presupuestarias, y lo que tendremos que hacer en el marco de ese sistema de gobernanza del que yo les he hablado, en el que estará la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Teruel, la propia comunidad autónoma, empresarios y sindicatos, iremos definiendo los proyectos a los que tienen que ir dirigidos estas cantidades que les acabo de comentar. A mí es que no me han quedado muy claras las cantidades a las que se refería, porque ha hablado de 20 o 26 millones de euros, pero luego la suma de los proyectos, o es que son cofinanciados y eso… Sí, son cofinanciados, pero en todo caso este documento haré lo posible por pasárselo para que así lo tengan todos, porque son simplemente 2 páginas, con lo cual les ayudará seguramente a hacer el trabajo. ¿Hay algún plazo para acceder a estas ayudas europeas? Y entiendo que ese es el tope que se podría obtener, esos 26 millones de euros, o no sé si son 13, si 13 los tienen por las diferentes administraciones de Aragón. Ese es el tope que se podría obtener por los 5 o 6 puntos que ha detallado en la rueda de prensa. No, lo que les quiero decir, bueno, primero el plan operativo va del 14 al 20, Aragón tiene 300 millones y digamos que esto es una fórmula novedosa de gestión. Esos 300 millones se justificaban, eran cofinanciados y se justificaban evidentemente por el propio Gobierno de Aragón, por la Consejería de Economía, a través de los distintos proyectos que todas las consejerías realizaban, sin que la condición fuese si se realizaban esos proyectos en Zaragoza, en Huesca, en Teruel o en los distintos municipios. De lo que se trata es que de ese dinero, 26 millones exclusivamente a través de este programa se gestionan en Teruel para las líneas estratégicas que yo les he señalado. Y, por lo tanto, a partir de ahí la Unión Europea hará una valoración sobre si esos objetivos han cumplido desde el punto de vista de aumentar la población, han cumplido con las previsiones que la propia Unión Europea tenía. Por lo tanto, es una fórmula novedosa de gestionar los fondos europeos. Se les puede decir de otra manera. Hasta ahora nadie obligaba al Gobierno de Aragón, en este caso la Consejería de Economía, a decir cuánto dinero iba destinado de esos 300 millones en este caso, a la provincia de Teruel. Ahora, 26, a través de estas líneas, de estos objetivos, tienen que ir obligatoriamente a Teruel, sin que eso signifique que del resto de los 300 no puedan ir también en los distintos programas que realicen las consejerías oportunas también más dinero a la propia provincia. Y además, el modo de gestión, vuelvo a repetir, no depende solamente ya del Gobierno de Aragón, sino que depende de ese sistema de gobernanza en el que participan también Diputación, ayuntamientos, empresarios y en este caso organizaciones sindicales que seguramente propondríamos que también colaboraran. ¿Cuándo podrían estar esos proyectos definidos o presentados? Pues es difícil contestar esa pregunta porque todavía no tenemos el instrumento de gobernanza, por lo tanto, yo creo que lo fundamental es eso, lo fundamental es reunir ya a la Diputación, al Ayuntamiento, el propio Gobierno de Aragón, empresarios y sindicatos y definir ya los propios proyectos. Pero vuelvo a repetir, esto está en el marco de una cantidad de dinero que va a venir desde el año 14 hasta el año 20, que es el desarrollo de ese programa operativo de desarrollo regional. Sí, respecto a la reapertura del Canfranc, en este proyecto se ha dicho, llevamos muchos años escuchando más de lo mismo y casi exclusivamente moviéndonos en el terreno de los informes y de los documentos y de los planes que se mandan a Bruselas. ¿Cree realmente que ahora es posible dar un paso más o nos seguiremos moviendo en ese plano etéreo de los proyectos y los informes? Bueno, yo estoy convencido de que esta puede ser la definitiva. Yo creo que en estos momentos hay un consenso en Aragón sobre la importancia que tiene esta infraestructura. Hay un consenso político, pero hay un consenso también desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista sindical, es decir, desde el punto de vista de todos los operadores que van a poder beneficiarse de esta infraestructura. Y además, por primera vez también, nosotros tenemos la impresión de que puede haber el
acuerdo, que ese sí que es sustancial, entre Francia y España para tirar de esta infraestructura. La propia inauguración del tramo Olorón-Bedús es un elemento sustantivo para que desde España tengamos que ponernos las pilas para precisamente conectar con el tramo ferroviario que está llevando a cabo Francia. Pero en Europa lo que se nos dice es que evidentemente este proyecto se apoyará siempre que vayamos de acuerdo y de la mano Francia y España. Y por lo tanto ahí estamos, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y se nos dice también otra cosa, que hasta ahora la sensación que han tenido en Europa es que no nos hemos tomado muy en serio esta infraestructura y que por lo tanto ellos están dispuestos a financiarla siempre y cuando nosotros seamos capaces de, reitero, ir de la mano de Francia y, dos, presentar los estudios técnicamente cualificados que les demuestren la rentabilidad social, ambiental, es decir, que es una obra además sostenible y que es una obra o que es una infraestructura rentable para los intereses de Aragón y para los intereses de Francia y, por lo tanto, de Europa. Creo que comentamos que en Europa el propio presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo tiene muchísimo interés en empujar este proyecto junto con otros 14 proyectos más que son nexos de unión transfronterizos, que son proyectos que desde el punto de vista del presupuesto que tiene la Unión Europea son proyectos pequeñitos, pero que para él tienen mucha importancia. Bueno, tenemos que hacer ese lobby, que es como se trabaja también en Europa, para ir empujando este proyecto. Y yo espero que esta sea la definitiva. Sí, me gustaría preguntarle también por las declaraciones del presidente en torno al cómo se está gestionando en el Ayuntamiento de Zaragoza y si esas declaraciones cree que podrían repercutir de forma negativa en la negociación en torno a la ley de capitalidad, si ustedes han notado que o usted cree que esto puede ser negativo para el desarrollo de las conversaciones que deberían terminar en torno al mes de julio, según dijeron, ¿no? Bueno, yo tengo un mandato, como conocen ustedes, del presidente, que es negociar la ley de capitalidad. Lo estamos haciendo. Hace escasamente 30 minutos acabo de estar con el director general de Administración Local, que termina una reunión en materia de asuntos sociales con el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que me ha transmitido es que ha ido, como el resto de las reuniones técnicas, muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos avanzando. Sabemos dónde vamos a tener las dificultades. Las dificultades las tendremos cuando empecemos a hablar de financiación y espero que en esos momentos estemos todos a la altura de las circunstancias. Desde luego, este consejero lo va a estar. Yo voy a cumplir el mandato que me ha dado el presidente, voy a cumplir también el mandato de las Cortes de Aragón y, por lo tanto, reitero, creo que las cosas tienen que ir con normalidad porque hemos de ser capaces, además, en una época en la que tenemos tan próximas las elecciones generales, de saber discernir las declaraciones que en cada momento se hacen y, sobre todo, la dirección de esas declaraciones. Reitero, ningún problema con el Ayuntamiento de Zaragoza, la ley de capitalidad va bien, las negociaciones de las dos delegaciones técnicas funcionan perfectamente y, por lo tanto, bueno, yo lo que creo es que donde van a estar las dificultades, que va a ser en el aspecto financiero, pues posiblemente lo razonable sea que ese debate lo dejemos para después de las elecciones. Creo que eso será lo más razonable. Vuelvo con el Canfranc muy rápido con dos preguntas muy concretas. Por un lado, con el Canfranc, si al hablar con el responsable del Parlamento Europeo en materia de transportes, del presidente de la Comisión, si se habló de dinero concreto, de qué partida puede destinar Bruselas a la reapertura del Canfranc, y si, por otro lado, considera que es un proyecto vital, que tiene un consenso político total, se considera que esto, en cierto modo, obliga, menos a corto o medio plazo, dejar apartado la travesía central por el Pirineo, porque no sé si Europa estaría dispuesta a poner dinero a corto plazo o medio plazo en dos infraestructuras muy similares. Bueno, como saben ustedes, en Europa hay un reglamento que se llama Mecanismo Conectar Europa, en la que el Canfranc es una de las obras a financiar. En estos momentos lo que prevé ese documento es que se financien los estudios previos, pero estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando que para que se financie la infraestructura primero tenemos que presentar estudios serios y fiables y, por lo tanto, ir al concurso que va a hacer seguramente al finalizar el año la Unión Europea y apostar porque se nos financien precisamente esos estudios. Estamos en la fase previa. Aquí hemos hablado durante muchísimos años del Canfranc y ahora resulta que nos damos cuenta cuando vamos a Europa que estamos empezando de nuevo y, por lo tanto,
Lo que a nosotros se nos transmite es que esta es una obra prioritaria para la Comisión Europea y para el Parlamento Europeo, porque hablamos con las dos partes, hablamos con el presidente de la Comisión, pero hablamos también con el director general del ramo, y en los dos sitios el Parlamento Europeo va a apoyar esta infraestructura y la Comisión Europea lo que nos ha dicho es que mandemos estudios y que mandemos estudios serios. Y, por lo tanto, ahí vamos a trabajar. Bueno, yo creo que el debate que hay ahora mismo en la sociedad aragonesa y en la que consideramos nosotros que hay un acuerdo muy sustancial es precisamente en la reapertura del Canfranc. Por lo tanto, vamos a dirigir los esfuerzos hacia ahí. Otra pregunta, de la reunión que tiene esta tarde con el delegado, con Gustavo Alcalde, entiendo que le va a pedir un poco más de concreción sobre la famosa orden de interior que ahora se modifica y que iba a limitar y que ha generado mucha tensión esta semana las pruebas deportivas por provincia y día. No sé qué le va a pedir o no sé qué espera que le explique Gustavo Alcalde para que las competiciones deportivas en muchos municipios se puedan volver a disputar. Bueno, precisamente eso. En su pregunta está la propia contestación. Es decir, desde el Gobierno de Aragón lo que consideramos es que no podemos entorpecer las pruebas deportivas que están planteadas en el territorio, porque eso supone precisamente un perjuicio económico muy importante para la gente que está arraigada en esos pequeños municipios. En segundo lugar, yo creo que no es bueno desautorizar estas pruebas, porque lo que queremos es promocionar nuestro territorio, promocionar su cultura, su gastronomía, su patrimonio histórico, su patrimonio cultural, y eso se hace precisamente también a través de estas pruebas, algunas de las cuales tienen ámbito nacional, y por lo tanto nosotros lo que creemos es que si hasta ahora se han venido realizando sin ningún problema, se deberían de seguir realizando. Es verdad que tenemos un grave problema, y es que quien autoriza estas pruebas es el Gobierno de Aragón, pero los informes para la seguridad de estas pruebas los tiene que dar las direcciones provinciales de tráfico, unos informes que son vinculantes. Y, desde luego, nosotros lo que queremos es que se facilite en lo posible que estos informes sean en su mayor medida positivos. Y, además, otra cosa, cuando los informes no sean positivos por alguna razón, que se diga con tiempo suficiente, para que no causemos los perjuicios que hemos causado o que se han causado ya precisamente algunas de las pruebas que han tenido que ser suspendidas, o a cuyos organizadores se les ha comunicado precisamente con 24 horas de antelación prácticamente que la prueba quedaba suspendida. Yo espero que esa reunión va a ser positiva. Lo que le voy a transmitir al delegado del Gobierno es que cuente con la colaboración del Gobierno de Aragón y que busquemos fórmulas precisamente para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido esta semana pasada. Sí, sí. Yo espero que sea con mucha rapidez. Cuando digo con mucha rapidez, si es la semana próxima, mejor. Lo que tenemos es hecho ya un trabajo previo con todas las peticiones que se nos han hecho desde los distintos ámbitos y, por lo tanto, en el menor espacio de tiempo nos tenemos que juntar para plantear cuál es el anexo de inversiones y a partir de ahí que se pueda firmar inmediatamente el fondo. Quería preguntarle por el cese de la directora de Alignaga y por saber quién va a ser el sustituto o sustituta. Bueno, ya lamento no poder decir en este momento quién va a ser el sustituto o la sustituta. El cese han escrito ustedes y han dado información suficiente. Se ha producido por una falta de confianza del consejero hacia la directora general. Yo creo que la directora general tenía que haber transmitido cuál era su situación como partícipe en una empresa. Eso no se produjo y eso ha supuesto una quiebra en la confianza del consejero, y ese es precisamente el motivo por el que se le ha cesado. Muy bien, muchísimas gracias.